Mi esposa ganó 9 millones de dólares, solicitó el divorcio y me echó, pero olvidó el acuerdo prenupcial que sus padres me obligaron a firmar antes del matrimonio. Hola a todos, esta es mi historia y quería compartirles lo que sucedió con mi matrimonio. Es un poco extensa, pero aquí va. Cuando yo estaba casado con mi aún esposa, ella ganó un premio de lotería de 9 millones de dólares, solicitó el divorcio y me echó, pero olvidó el acuerdo prenupcial que sus padres me obligaron a firmar antes de nuestro matrimonio. Para darles un poco más de contexto. Vengo de una familia humilde. Mis padres viven en un suburbio tranquilo y crecí en una pequeña casa de 3 habitaciones que siempre olía a ropa recién lavada y comida casera. Después de la secundaria, trabajé en diversos empleos ocasionales, incluyendo de bartender, ayudando en la ferretería de mi tío y, finalmente, administrando una tienda local de artículos deportivos. No era glamoroso, pero era genuino. Mi esposa, en cambio, provenía de un mundo que nunca había conocido. Sus padres eran dueños de varias propiedades, conducían automóviles costosos y organizaban enormes y extravagantes fiestas varias veces al año. Llamemos a mi suegro Bill y a mi suegra Mel. Mel era una figura alta e imponente que exudaba un poder silencioso en cualquier entorno. Hacía comentarios casuales que parecían más amenazas disfrazadas o manipulaciones. También era buena expresando desaprobación de manera sutil, una sola ceja levantada podía hacer que los demás se encogieran. Nunca fueron abiertamente desagradables conmigo, pero siempre sentí su desagrado detrás de la charla educada. Después de que mi esposa y yo nos comprometimos, me di cuenta de cuánto temían sus padres que los extraños se apoderaran de los bienes familiares. Me trataban como a un intruso a pesar de que mi esposa y yo llevábamos años saliendo. Antes de poder fijar una fecha de boda, Bill insistió en que firmara un acuerdo prenupcial. No tenía el dinero para pelearlo legalmente y estaba demasiado consumido por el amor. Me repetí a mí mismo que era solo un gesto simbólico para apaciguar a sus padres. ¿Acaso el amor no era la única promesa que necesitaba? El día que firmé está muy claro en mi mente. Era una tarde cálida en la enorme casa de sus padres. Me le extendió el documento y deslizó un bolígrafo en mi dirección. Me ofreció café, casi como si fuera una simple transacción comercial. Mi esposa estaba de pie a un lado y habló poco. Eso me dolió, pero lo descarté pensando que no importaría a largo plazo. El contrato establecía que cualquier regalo, herencia o fondo fiduciario de su familia seguiría siendo de su propiedad. Sin embargo, cualquier bien importante que adquiriéramos juntos, como una casa o ganancias de la lotería, sería propiedad marital. Me pareció extraño, pero todo lo que quería era casarme con ella. 6 meses después nos casamos en una hermosa boda junto al lago. Mis padres estaban abrumados por el lujo, pero seguían apoyándome. La expresión de mi padre era tensa cuando saludó a mis suegros. Siempre me enseñó a confiar en mi instinto, pero yo asumí que el amor disiparía cualquier duda. Los primeros años pasaron sin incidentes notables. Vivíamos en un condominio que sus padres nos ayudaron a conseguir. Yo hacía los pagos mensuales de la hipoteca, aunque el pago inicial lo había hecho su padre. Mirando hacia atrás, nunca fue realmente un regalo, sino más bien una herramienta de control sobre nosotros. Pero en ese entonces, asumí que así funcionaban las familias adineradas. Nuestro matrimonio tenía las típicas discusiones sobre dinero y ocasionales peleas sobre la intromisión de nuestros padres en nuestras decisiones. Llegaban sin previo aviso, traían muebles nuevos o decoraciones, e incluso reorganizaban todo nuestro espacio sin consultarnos. Mi esposa minimizaba mi frustración, culpando a la naturaleza solidaria de sus padres. Luego llegó el día en que todo se puso de cabeza. Mi esposa me llamó, eufórica, para decirme que había ganado 9 millones de dólares con un boleto de lotería que compró en una gasolinera. Al principio, estaba emocionado, soñando con dejar nuestros trabajos y recorrer el mundo. Pero mi entusiasmo comenzó a desvanecerse. Insistió en que mantuviéramos el secreto, incluso ante mis padres. Se volvió extrañamente paranoica, hablando de reclamar el dinero correctamente y reuniéndose con abogados que nunca antes había conocido. Cuando pedí asistir a esas reuniones, me dijo que no tenía lugar allí, lo cual me dolió. No tenía idea de que la verdadera sorpresa estaba por llegar. Una tarde, llegué a casa cansado del trabajo y la encontré revisando cajones con su tía. Me anunció con total tranquilidad que estaba solicitando el divorcio y me ordenó que hiciera mis maletas y me fuera del apartamento, el cual, según ella, estaba a su nombre. Me quedé atónito. Claro, yo pagaba la hipoteca mensualmente, pero claramente ella pensaba que el pago inicial de su padre y su nueva riqueza me volvían prescindible. Sentí mi corazón romperse. Llamé a mi padre, con la voz quebrada, y le conté que me acababan de echar de mi propia casa. Fue la máxima traición. Pero la mayor sorpresa estaba por venir. Descubrí que mi suegro había enviado a su abogado personal para protegerla.
Querían deshacerse de mí rápidamente para mantener las ganancias de la lotería separadas de mí. Excepto que olvidaron una cosa, las cláusulas del acuerdo prenupcial que me obligaron a firmar. En lugar de proteger completamente a su hija, el contrato establecía que cualquier ganancia inesperada obtenida durante el matrimonio se consideraba un bien compartido. De repente, entendí que si insistían en divorciarse de inmediato después de ganar el premio, tal vez no podrían quedarse con nada. Decidí proceder con cautela. Mi padre me aconsejó mantener la calma, contratar a un abogado fuera del círculo social de mis suegros y prepararme para una batalla difícil. Estaba decidido a no rendirme. Me trataron como a una molestia desechable. Si creían que me iría pacíficamente, estaban muy equivocados. Pasé unas noches en casa de mis padres, tratando de asimilar el shock. Mi madre estaba furiosa, gritando sobre lo groseros que habían sido mis suegros desde el principio. Mi padre, aunque también indignado, se mantuvo pragmático. Llamó a un viejo amigo, un abogado de derecho familiar, y me consiguió una cita para la mañana siguiente. Sentado en la oficina del abogado, sentí una mezcla de rabia y alivio. Continué explicándole a mi abogado cómo mis suegros insistieron en el acuerdo prenupcial, cómo mi esposa había ganado $9 millones y cómo luego me sorprendió con el divorcio. Él se rió mientras revisaba el documento. Se han disparado en el pie, me dijo. Específicamente incluyeron una cláusula que considera las ganancias de lotería como bienes conyugales. A menos que un juez haga una interpretación legal extraña, tienes derecho a una parte sustancial. Para mí, esto fue un salvavidas. Temía que el acuerdo prenupcial me dejara fuera de todo, pero resultó que su miedo a que yo reclamara una herencia había superado la posibilidad de un premio mayor. Mi abogado me advirtió que no sería sencillo. Mis suegros eran ricos, bien conectados y probablemente desplegarían un gran equipo legal. Pero creía que teníamos un caso sólido, especialmente considerando que yo había contribuido financieramente al matrimonio y que me habían desalojado sin ceremonias de nuestra residencia compartida. Pregunté sobre el proceso de divorcio en nuestro estado. Un divorcio disputado podía durar meses o más, pero si el equipo de mi esposa se daba cuenta de que estaban en terreno inestable, podrían buscar un acuerdo temprano. El abogado me advirtió que intentarían intimidarme o usar tácticas desleales para convencerme de renunciar a mis derechos por poco dinero. A los pocos días, mi suegro me dejó un mensaje amenazante, diciéndome que me retirara porque no merecía nada de su hija. Aseguró que, si intentaba reclamar parte del premio de lotería, se encargaría de que no recibiera nada. Mi abogado solo me instruyó que documentara todo. Luego, mi suegra me acorraló afuera de la casa de mis padres sugiriéndome que me fuera en silencio, como un caballero. Lo presentó como un trato fantástico, pero ni siquiera cubría la mitad de los pagos de la hipoteca que yo había realizado. Me negué, diciéndole que nos veríamos en la corte. Ella resopló, desconcertada por mi negativa, evidentemente poco acostumbrada a que alguien rechazara su dinero. Con las negociaciones estancadas, mi abogado presentó peticiones para evitar que los fondos de la lotería fueran ocultados o transferidos. Esto enfureció a mis suegros, quienes comenzaron a difundir rumores de que yo era un cazafortunas que se había aprovechado de su hija. Dolió, pero me mantuve firme. Mi supervisor, dueño de la tienda de artículos deportivos, me respaldó y rechazó los intentos de mi suegro de interferir con mi empleo. Los amigos tomaron partido, algunos me llamaron mezquino, mientras que otros me felicitaron por defenderme. El estrés era insoportable, pero me negué a ceder. Finalmente, obtuvimos una fecha para el juicio después de varias semanas de negociaciones infructuosas. Mi esposa estaba ausente, prácticamente bajo la protección de sus padres, evitando cualquier comunicación directa conmigo. Dejó que sus abogados hablaran por ella, alegando que yo era un mantenido que no había contribuido en nada al matrimonio. Mi abogado objetó, presentando registros financieros, facturas, tiempos compartidos y, lo más importante, la cláusula del acuerdo prenupcial sobre ganancias inesperadas. También expusimos cómo fui echado a la fuerza del condominio. El juez ordenó a ambas partes prepararse para una audiencia formal de división de bienes. En un último intento de intimidación, mi suegro volvió a amenazar a mi empleador, quien rápidamente lo echó del negocio. Eso solo hizo que mi suegro se enfureciera más. Mi abogado me aconsejó proceder con cautela, pero estaba seguro de que un juez vería a través de sus tácticas de miedo. Nada me había preparado para la batalla legal que se avecinaba, pero sabía que la ley estaba de mi lado, paradójicamente gracias al mismo acuerdo prenupcial que me obligaron a firmar. Pasaron las semanas y la anticipación por la audiencia alcanzó su punto máximo. Mi esposa seguía evitando el contacto directo conmigo, pero sus abogados me inundaron con mociones legales. Argumentaban que la ganancia de la lotería era un bien separado porque ella compró el boleto, a pesar de que el prenup establecía claramente que cualquier ganancia inesperada durante el matrimonio era un activo conyugal.
Mientras tanto, mi suegro intentaba arruinar mi reputación entre amigos y conocidos, esparciendo la mentira de que yo era un cazafortunas que solo se había casado por dinero. En medio de todo esto, sentía una mezcla de frustración y motivación. Si creían que podían intimidarme para que renunciara a mis derechos, estaban equivocados. Tenía registros que demostraban cómo contribuía nuestra vida en común, facturas de electricidad, compras de supermercado y pagos de la hipoteca. Mi abogado y yo revisamos cada punto del acuerdo prenupcial. Señaló una cláusula clave que establecía que cualquier ganancia económica inesperada, incluyendo pero no limitada a premios de lotería o concursos, se considerará un bien conyugal a menos que se estipule lo contrario. Era como si mis suegros hubieran dejado accidentalmente una puerta trasera abierta. Una semana antes de la audiencia, tuvimos una conferencia preliminar. Mi esposa llegó acompañada de sus padres y un equipo de abogados. 4 abogados y un asesor financiero. Me miraron con su habitual aire de superioridad, pero su actitud cambió cuando mi abogado mostró discretamente el acuerdo prenupcial, resaltando la cláusula sobre los premios de lotería. El juez escuchó atentamente, pareciendo poco impresionado por sus intentos de desestimar el caso. Ordenó que todos los activos significativos fueran congelados hasta la audiencia principal. Ese mismo día, mi suegra me abordó fuera del tribunal insistiendo en que habláramos como adultos. Me ofreció un pago único, aún menor que el anterior, llamándolo generoso para alguien de mi origen. Me negué de nuevo y le dije que dejaríamos que el juez decidiera. Se enfureció, acusándome de destruir a su familia, como si yo hubiera sido quien sorprendió a su hija con el divorcio. La hipocresía me hervía la sangre, pero me mantuve tranquilo. Mi abogado me había advertido que no reaccionara emocionalmente, ya que podrían usarlo en mi contra. En el fondo, temía que mis suegros intentaran esconder el dinero en cuentas ocultas. Mi abogado, previendo esto, presentó órdenes judiciales para bloquear cualquier transferencia sustancial. También preparamos a un contador forense en caso de que sospecháramos de movimientos financieros turbios. La ira de mi suegro alcanzó un nuevo nivel. Me dejó un mensaje de voz llamándome basura y acusándome de haberle arrebatado la felicidad a su hija. Era irónico, considerando que fueron ellos quienes me echaron de la casa inmediatamente después de ganar la lotería. A medida que la audiencia se acercaba, su desesperación se hacía más evidente. Planeé meticulosamente con mi abogado. Practicamos mi declaración para asegurarme de que me presentara de manera tranquila y objetiva en la corte. Tenía copias del acuerdo prenupcial, recibos de la hipoteca parcialmente pagada e incluso mensajes de texto de mi esposa confirmando nuestras cuentas compartidas. Mi abogado me aconsejó que mis respuestas fueran concisas, dejando que las pruebas hablaran por sí solas. Si intentaban recurrir a dramatismos emocionales, nosotros responderíamos con documentación precisa. La mañana de la audiencia, me paré frente al juzgado con el corazón acelerado. Mis padres me acompañaron para brindarme apoyo moral, aunque permanecieron fuera de la sala. Cuando comenzó el proceso, noté a mi esposa sentada junto a su padre, ambos con expresiones impenetrables. Su madre se quedó en la parte trasera con los brazos cruzados. Los abogados de mi suegro, vestidos con trajes impecables, parecían confiados, tal vez esperando que el dinero y la influencia legal prevalecieran sobre los hechos. La jueza, una mujer estricta de unos 50 años, no perdió tiempo. Invitó a cada parte a presentar sus argumentos. El abogado principal de mi esposa trató de retratarme como un contribuyente insignificante, argumentando que la compra del boleto de lotería fue una transacción personal hecha con su dinero. Sin embargo, mi abogado señaló con calma que el acuerdo prenupcial especificaba que tales ganancias eran propiedad marital. Además, teníamos registros bancarios que mostraban que ella usó nuestra cuenta conjunta ese día. Cuando presentamos esta evidencia, noté la tensión en el equipo de mi suegro. La jueza preguntó si tenían documentación que demostrara que el dinero usado era estrictamente personal. Ellos titubearon, alegando que la tarjeta fue usada por error o que era un depósito del padre en la cuenta conjunta, pero los estados de cuenta claramente llevaban nuestros nombres, no solo el de ella. La jueza tomó nota, dirigiéndoles una mirada de anticipación. Finalmente, mi esposa habló. Dijo que nunca tuvo la intención de lastimarme y que sus padres la presionaron para pedir el divorcio después de ganar la lotería, con el fin de proteger los bienes familiares. Tartamudeó al intentar justificar sus acciones, diciendo que si alguien se enteraba del dinero, podrían ir tras nosotros. Mi abogado le preguntó si me había consultado antes de tomar estas decisiones. Ella admitió que no. El desdén de la jueza era evidente. Al mediodía, quedó claro que el acuerdo prenupcial era un arma de doble filo. El mismo documento que habían usado para aislar su dinero ahora amenazaba con poner una gran parte del premio en mis manos. La jueza ordenó una segunda audiencia para la división final de los bienes, dejando claro que la lotería sería tratada como un activo matrimonial sujeto a división equitativa.
Afuera, mi suegro pasó junto a mí murmurando, esto aún no ha terminado. Pero su confianza claramente había sido sacudida. En las semanas previas al fallo final, los abogados de mi suegro intentaron de todo, presentando mociones para revisar los términos del acuerdo prenupcial, argumentando que la intención nunca fue incluir premios de lotería. La jueza rechazó todas las mociones, citando el texto explícito del contrato. Mi suegra intentó acorralarme nuevamente, advirtiéndome que lamentaría lastimar a su familia. Le respondí directamente que fueron ellos quienes iniciaron esto al echarme y pedir el divorcio por sorpresa. Mi esposa intentó contactarme, dejándome un mensaje de voz emocional, diciendo que quería que termináramos en buenos términos. Me sugirió llegar a un acuerdo en secreto para salvar algo de nuestra relación. Si me hubieran tratado justamente desde el principio, tal vez lo habría considerado. Pero después de la intimidación, las mentiras y mi expulsión forzada, ya no confiaba en ellos. Mi abogado me advirtió que no participara en estas negociaciones secretas. Teníamos una posición legal sólida y ninguna razón para conformarnos con migajas. Finalmente, llegó el día de la audiencia final. La sala estaba llena de abogados de ambas partes. Mi padre, mi madre y algunos amigos asistieron en silencio para apoyarme. La jueza revisó los documentos y escuchó los argumentos finales. El abogado de mi suegro intentó un último ataque, retratándome como un oportunista que descubrió la laguna en el acuerdo prenupcial después de beneficiarse de la generosidad de la familia. Mi abogado respondió con hechos simples. 1. Ellos me obligaron a firmar el acuerdo prenupcial. 2. Ese acuerdo establecía específicamente que cualquier ganancia inesperada, incluida la lotería, sería considerada propiedad marital. 3. Mi suegro financió parte de nuestro condominio, pero yo contribuí mensualmente, por lo que no era un activo exclusivamente de ellos. Además, el hecho de que hubieran solicitado el divorcio inmediatamente después de ganar la lotería evidenciaba su plan de excluirme de las ganancias. La jueza escuchó atentamente y luego emitió su fallo. Determinó que las ganancias de la lotería eran activos maritales según los términos del acuerdo prenupcial. Reprendió a mis suegros por intentar manipular el contrato a su conveniencia. También concluyó que la manera en que fui expulsado del condominio fue injusta y que tenía derecho a ser compensado por mi parte de la hipoteca y otras contribuciones matrimoniales. En resumen, la jueza ordenó que yo recibiera una parte significativa del premio de lotería, así como una compensación por el condominio. Se fijó una fecha para finalizar el acuerdo en unas semanas, solo para completar la documentación. El rostro de mi suegro estaba rojo de ira, y mi suegra susurraba furiosa. Mi esposa se quedó allí con lágrimas en los ojos, ya fuera por arrepentimiento genuino o por la furia de haber perdido tanto dinero. Sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Alguna vez nos amamos, pero la avaricia, la influencia de sus padres y su intento de aprovecharse de mí lo destruyeron todo. Después del fallo, sus abogados intentaron ofrecerme un acuerdo ligeramente modificado, probablemente esperando que aceptara una cantidad menor para evitar más complicaciones. Mi abogado insistió en que mantuviéramos el fallo de la jueza. No teníamos razones para aceptar menos. La única concesión que hice fue renunciar a cualquier derecho sobre el condominio. Nunca quise volver a pisar ese lugar. Al final, me entregaron un cheque con una cantidad impresionante. No era exactamente la mitad del premio, pero era suficiente para reconstruir mi vida cómodamente. Aprendí que mis suegros creyeron que su riqueza los haría intocables. No esperaban que luchara con eficacia. Irónicamente, el mismo acuerdo prenupcial que usaron para proteger su dinero fue lo que aseguró mi parte del premio. Si existe la justicia poética, esto fue un claro ejemplo. Mi esposa, hasta donde sé, sigue bajo la protección de sus padres. Ha perdido prestigio social debido al escándalo. Algunas personas en común me han dicho que lucha con la culpa, pero dudo que alguna vez admita abiertamente el papel de su familia en todo esto. Como muestra de agradecimiento a mis padres por su apoyo, usé parte del dinero para mejorar su hogar. También hice inversiones inteligentes. Aunque la experiencia me dejó cicatrices y cambió mi forma de ver la confianza, el matrimonio y el dinero, me consuela saber que me mantuve firme. Me negué a ser intimidado para aceptar migajas. Fue un proceso brutalmente doloroso, pero el resultado final se sintió como una victoria sobre la opresión. Ahora, libre de la influencia tóxica de mis suegros, estoy avanzando con mi vida. He regresado a una vida más sencilla, similar a la que tenía antes de casarme. Pero ahora soy más fuerte, más sabio y muy diferente del hombre ingenuo que creyeron que podían pisotear. Si recuerdan algo sobre mí, que sea esto, sin querer, ellos mismos me dieron la herramienta legal para evitar quedar en bancarrota. Ellos comenzaron esta guerra. Yo la terminé. Y con esto, concluye este capítulo de mi vida. Gracias por leerme y ser parte de mi historia. Saludos a todos y hasta pronto. Gracias por ver.
Si aún no te has suscrito, hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más impactantes historias de la vida real que suceden a tu alrededor.